Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, de nuevo tras el programa del pasado viernes, realmente un programa en el que tuvimos al presidente de la autoridad portuaria que fue de éxito, y les digo, está mal que lo digamos nosotros debido a los WhatsApps que hemos recibido, a las llamadas, porque muchísimas personas, qué curioso, Santander, una ciudad del mar, desconocen lo que tenemos ahí en el puerto de Santander, desconocen la realidad. Es una cosa de falta de información, yo creo, de conocimiento, de falta de interés, pero tenemos ahí una gran fábrica que produce el 11% del PIB, nada menos. Fíjese usted lo que sería otra fábrica con el 11% del PIB de Cantabria, además con proyectos muy interesantes que vamos a seguir y que es algo de éxito para esta región. Cuánto nos gusta poder comentar cosas realmente positivas. Pero dicho eso, hoy tenemos pocas cosas que hablar de Cantabria porque la actualidad es nacional y vamos a empezar con el tema de la OPA. Una de las cuestiones de este programa es también, aparte de profundizar en noticias que otros medios no comentan, o que están restringidas a medios económicos, es explicar lo que es una OPA. En este caso, una OPA hostil es que el Consejo de Administración del Banco Sabadell pues no se ha entendido con el BBVA a la hora de hacer una oferta para comprar a los accionistas. No nos extraña porque el BBVA paga con papelitos, es decir, da una acción del BBVA por 4 y pico del Banco Sabadell. Eso suponía un 30% aproximadamente sobre prima, pero como en los 2 últimos días la acción del Sabadell está subiendo como la espuma y por el contrario la del BBVA está bajando, pues ahora no llega igual ni al 25%, es muchísimo menos. ¿Qué es lo que puede afectar a los ciudadanos? ¿Qué es lo que nos interesa? En este aspecto, y voy a dar mi opinión y automáticamente a nuestros invitados. A los ciudadanos realmente, y incluso me digo a los accionistas, esto es algo perjudicial. La concentración de medios, en este caso de medios bancarios, que ahora empiezan a querer rectificar, y como ha dicho el presidente del Banco de España, merma la competencia, merma las opciones de los individuos a la hora de elegir su entidad bancaria. En definitiva, somos menos libres y se están creando grandes mastodontes que controlan incluso las vidas, porque de alguna manera un banco en el que si el poder económico se concentra en 4, 5, 3 bancos, ese poder económico es casi imbatible. Bien, en el tema de la oferta hostil del BBVA, parece que se ha reaccionado. También es verdad que yo me pregunto qué hace el gobierno metiendo sus manos. Primero decía que muy bien y ahora que muy mal. Eso va contra la libertad de mercado. Los que lo tendrán que decir son los inversores. Pero dicho esto, lo que se demuestra 15 o 20 años después es qué desastre el de Europa con la concentración de medios de cobro y de pago y de crédito de los bancos. La desaparición de pequeñas entidades. No me extraña que estas cajas rurales, estas cajas pequeñas funcionen de maravilla, porque lo que tienen que ser es fuerte en su balance, en su dimensión y dedicarse a su trabajo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, aunque por diferentes cuestiones a lo que dice el gobierno, para el consumidor final, para el cliente de banco, sería una pérdida de posibilidades. Espero que no se produzca al final, porque yo creo que es inviable económicamente, dando papelitos a los accionistas no se les va a convencer, y luego viendo las dificultades que hay. Bueno, dicho esto, he tratado de explicar un poquito lo que yo creo que es esta OPA hostil, para mí un tanto incomprensible. Ahora,
en medios económicos se dice que el gobierno había dado la palabra al BBVA, y no me extraña, de que sí, que lo iba a autorizar, y que debido a las elecciones ha cambiado. Como no es cambiar de opinión, es rectificar para este gobierno, yo me alegro que haya rectificado, aunque sea por un interés que no comparto, que es meter las manos de un gobierno en temas económicos. Don Carlos Pajares. Bueno, yo creo que la noticia tiene distintas vertientes. Por un lado está la vertiente del accionista. Y ahí, pues, el accionista sabrá si es interesante o no es interesante la oferta que le hace el BBVA. Eso ya lo iremos viendo. Hombre, la subida de la acción también tiene que ver por el hecho de que... Claro, es que ahora está restando, es menos la oferta. La oferta era con la opción anterior, el precio, correjo, perdona. Pero bueno, pero en principio si está subiendo es porque la gente está comprando títulos del Sabadell. O sea, claro. Eso significa que... Pero está bajando en cuanto sube el Sabadell y baja el BBV, que ayer el BBV bajó un 6. No, porque lo que hace es interesante para el accionista del Sabadell la venta... La compra. No, al contrario. No. Sí, la compra, pero es menos negocio el cambio, porque lo que le está dando el BBVA tiene menos valor. Eso es. Pero bueno, que en definitiva, que eso es una cuestión de los accionistas de uno y otro, donde en principio esa es una dimensión. La otra es una dimensión del cliente. Como cliente está claro que la concentración nos perjudica como clientes, de hecho lo estamos viendo. En España el crédito, por ejemplo, es un poquito más barato que la media europea porque precisamente en España, hasta hace relativamente poco y todavía, somos un país donde hay menos concentración bancaria que en otros países europeos, como pueda pasar en Francia o en Alemania o en Holanda o en otros países donde la competitividad bancaria es menor. Y luego llega una tercera dimensión, que es la dimensión política, que no deja de ser curiosa. Primero, por cuándo surge, que es un barco catalán, además muy arraigado en Cataluña, a diferencia de lo que pasó con la Caixa. Con sede en Alicante. Eso es. Todo es un poco curioso que salga justo antes de las elecciones, en un momento que, desde un punto de vista estratégico, lo lógico hubiera sido que el BBV hubiera esperado unos días, y era esperar unos días nada más para sacar la noticia. Lo cual da a entender, por un lado, que tenía, como usted bien dice, el beneplácito del gobierno y seguramente el beneplácito de algunos grandes accionistas del Banco Sabadell, porque en el Banco Sabadell hay algunos fondos de esos, de hecho el BlackRock, por ejemplo, es uno de los que tiene, una pequeña cantidad, o sea, son... Un fondo mexicano también. Hay varios, que son además los máximos accionistas del banco, en pequeñas proporciones, pero tienen un 2 o un 3% que al final... pero es un banco muy diversificado, hay mucho pequeño accionista, que eso es una dificultad. Por eso decía que son varios, pero tampoco no tienen una gran cantidad. Yo creo que el BBVA, desde luego, cuando se lanzó a hacer esta oferta, ha sido porque tenía primero el beneplácito del gobierno y otro el beneplácito como mínimo de algunos de los grandes grupos de inversores del banco. Y luego toda esta reacción un tanto estrepitosa que me preocupa por varios motivos. Uno, porque más allá de que yo como cliente no quiera concentración de bancos o mucha concentración de bancos, lo que sí es cierto es que hay una libertad de empresa. Hay unos organismos reguladores de la competencia que son los que tendrían, en principio, que establecer el gobierno, si es cierto que es el que tiene la última palabra, pero siempre con los informes del regulador. Y al final lo que estamos viendo en todo esto, y lo uno con lo que yo llamaba la creación de este INI que está haciendo este gobierno de compra de Telefónica, o sea, estamos viendo un intervencionismo por parte del gobierno muy peligroso en la economía de un país. Don Aurelio. Bueno, yo esto lo veo que resulta muy negativo para el ciudadano, porque la concentración de bancos, que es una constante en los últimos años, desde la desaparición de las cajas de ahorros, que fueron primero destruidas, absorbidas, yo diría que comidas y digeridas por la clase política, la desaparición de las cajas de ahorros, que era una aspiración permanente de los grandes bancos, porque las cajas de ahorros absorbían el 50% de las finanzas de España. Fíjese lo que representaba aquí Caja Cantabria, pues tenía el 50% de las finanzas. El otro 50% quedaba repartido entre todos los demás bancos. Por tanto, era una aspiración de los bancos que al final lograron lo que perseguían. A partir de ese momento, todo ha sido concentraciones bancarias. ¿Y qué representa esto? Pues mire usted, estamos perdiendo servicios bancarios permanentemente. Hoy los pueblos ya no tienen ni cajero. O sea, ya no es que desaparezcan oficinas, porque claro, hay oficinas, se solapan, ¿no? Están pues, oficinas del banco del BBVA, de este Banco Sabadell, una de las dos va a cerrar. Va a haber una disminución y hay una concentración de poder. Se hacen bancos cada vez más grandes, con lo cual se está formando
un oligopolio, unos pequeños grupos que lo dominan todo. ¿Y qué sucede con esto? Pues mire usted, los bancos no están por el servicio a la ciudadanía, sino que ellos están sobre todo para obtener mayores beneficios. El pequeño accionista pues cuenta muy poco, a lo sumo ahora pues poder vender sus acciones, porque claro, usted explicaba lo que es una OPA, pues efectivamente las entidades cotizan en bolsa, sus acciones son públicas y se pueden comprar. Como no ha habido acuerdo entre los consejos de administración, pues el BBVA dice, pues ahora voy por las malas y compro todas las acciones que sea posible, doy una prima aumentando el valor, que no es real, porque como bien ha dicho usted, está bajando, ya no es el del 30, es el 20 o el 22. Está bajando de manera notable, y entonces el pequeño accionista pues está ahí en el medio, que no sabe realmente qué hacer, pero bueno, esperando la oportunidad, hasta que un día se pegue el batacazo y se quede, que es lo que suele pasar. Cada 10 años los ahorros de la gente desaparecen, pues porque hay una caída espectacular. Por tanto, a mí lo que me preocupa es que hay una concentración de bancos, que hay créditos, hay empresas que tienen créditos en el Sabadell y luego vamos a BBVA. Muy buen apunte, luego le voy a eso explicar. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver con todo esto qué pasa, ¿no? Hay una pérdida de servicio real. Espero que no se haga. Fíjese, hablando de lo del crédito, ¿qué sucede? Aquí estamos una empresa que preside don Aurelio, Componentes S.A., que tenemos dos créditos de 2 millones de euros, uno con el BBVA y otro con el Sabadell. Imaginemos que se produce la fusión, no se va a producir, estoy convencido que no. Y vendrían, al poco tiempo de la fusión, los dirigentes del BBVA y nos dirían, mire, le diría al director financiero, que es don Carlos, mire usted, tenemos mucho riesgo con usted, porque usted tenía un crédito de 1 millón con el Sabadell y uno con nosotros. Ese crédito con el Sabadell que pasa con nosotros le tiene que buscar en otro sitio, porque claro, nosotros no podemos tener 2 millones con usted solo. Eso es muy habitual. Luego ya crearía una serie de problemas. Es verdad que tendría que don Carlos ir a buscar al banco tal que quede, o a la caja no sé qué, o a la caja de dinero, para tratar de colocar ese 1 millón de euros y quitar ese riesgo excesivo para el balance del BBVA. Por eso está muy bien ese apunte. Pero vamos a ir al fondo de la cuestión, porque una cuestión es didáctica. ¿Qué supone esta concentración? No es esto, sino la idea general y el problema del control del mundo. BlackRock es accionista de casi todos los bancos. ¿Saben cuántos son los activos de BlackRock? Es que es más que un país. Es el Producto Interior Bruto de 6 años de España. El Producto Interior Bruto de 6 años de España son los activos de BlackRock. ¿Cómo estos señores no van a influir, por ejemplo, en las vacunas, en lo otro, en que mañana exista no sé qué, en que mañana los gobiernos nos pongan? Si es que es un escándalo. En vez de hacer una sociedad más libre, lo que se está haciendo es una concentración. Por eso, por ese principio, yo creo que está muy bien, don Aurelio, eso que usted acaba de apuntar. ¿Alguna cosa más? Porque tenemos ya otros temas. Bueno, no, eso, que hoy debería haber más servicios. Hablamos de la España vaciada, los pueblos se quedan vacíos, pero ese es uno de los servicios fundamentales, que hoy la gente, para cobrar su pensión, tiene que desplazarse 10 kilómetros o 15 kilómetros, mientras que a mí me han comentado gente, por ejemplo, de la Caja de Ahorros, en la zona de Liérganes, subían a la Vega de Paz a pagar la pensión, reunían ahí a los pensionistas y les llevaban su dinero, o el pago de la leche, o el pago de la... En fin, quiero decir que había un verdadero servicio, había una intención clara de servir al público, y hoy es al revés. Hoy los bancos son el objetivo, y puede decirse que en muchos casos están contra era la para ciudadanía. Hacer bancos más fuertes, no han hecho bancos sistémicos, y además los trucos contables en un banco grande se disimulan mejor que en uno pequeño. Luego, ha sido un fraude, como tantos fraudes que han venido de la Unión Europea o de intereses, no viene de la Unión Europea, porque eso también ha producido. Tenemos en Estados Unidos cooperativas de crédito de pueblos muy bien que funcionan. Aquí tenemos cajas de ahora que les invito, que funcionan muy bien. Ahora que ha puesto, creo que Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Burgos, otras entidades.
Es que es así. Bueno, vamos con una noticia que saltaba hoy, pero que es de esta semana, de la Junta General de Accionistas. La pongo en segundo lugar porque yo creo que esto tiene mucho de fondo. De la Junta General de Accionistas celebrada en Alemania, lógicamente, de nada menos que de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz ha anunciado el director general en la Junta General celebrada esta semana en Alemania, Ola Källenius, ha dicho que ha tomado la decisión al comprobar que el impulso el funcionamiento de la venta de los coches eléctricos no va bien, no se cumplen objetivos, impulsar de nuevo la venta de coches de gasolina y diésel. No significa, dice, que esto vayamos a dejar totalmente lo eléctrico, iremos a coches mixtos, ni totalmente, pero sí decimos que se va a prolongar mucho más allá, dicho, de los años 2030 y de todo lo que están diciendo la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? Pues cuando se hacen decretos, ideas, y esto todo viene del Foro Económico Mundial, por parte de burócratas fuera de la realidad, pasan por las oficinas de Bruselas, por parte de personajes que están cebados económicamente, viven fuera de la realidad. Personajes que muchos, ahí están los lobbies, vamos a hacer esto, que esto puede ser un proyecto de futuro, y engañamos a la gente, porque es lo que se hace, se le engaña, porque resulta que los coches eléctricos crean unos residuos que son realmente tremendos en el futuro. Pues salen estos proyectos. Lo que no quiere decir que la evolución pueda ser, pero la evolución tiene que ser natural, como ha sido. Primero los coches consumían 12 litros, 14 y ahora consumen 7. Luego, es decir, esta es la realidad. No estamos en contra del progreso, lo que estamos es en contra del progreso artificial. Don Carlos, es una noticia de mucho alcance esta, ¿eh? De muchísimo, pero que ya muchísimo por ser la firma que es, ¿eh? Pero aquí ya la venimos atisbando desde hace tiempo. Y como usted bien decía, Europa, porque esto lo que en definitiva lo que en gran medida es un fracaso europeo. Sí, un fracaso total. Europa sigue seguimos pensando que somos el centro del mundo y que marcamos tendencia en todos los niveles. Y esto del coche eléctrico pues era una idea brillante. De repente nos convertimos en los vendedores de coches eléctricos para el mundo entero. Pero ¿qué ocurre? Que el mundo ya es mucho más multilateral. Hay economías emergentes con muchísimo peso que no se dejan llevar ni se siguen llevando por lo que marca Europa. Europa cada día tiene menos peso y al final el peso, ¿cuál es? El peso de la realidad, de unos coches que no funcionan bien, de mercados que siguen comprando coches y ya no coches eléctricos sino coches a otra. Estamos viendo el mercado chino, China se está haciendo con el mercado de África, de Asia. Y al final Europa lo que ha visto es que ha perdido una gran oportunidad y se está quedando atrás. Tal es así que ha habido esta semana, y lo sacaba creo que el debate, una noticia de estas que tienen trascendencia en el fondo, que ha suprimido el tema, las normas que había dado sobre achatarramiento de vehículos que obligaba, las han echado abajo, luego ya el coche de combustible tendrá mucha mayor del tema. Bueno, ahora hay que ir a por el tema de las emisiones en el centro de la ciudad. Puede venir después con el nuevo Parlamento Europeo. Tengan ustedes esperanza. Y sean ustedes inteligentes a la hora de votar, voten lo que les dé la gana, pero también, oiga, las consecuencias, un voto es importante en el sentido que sea y tiene que estar razonado. Entonces, cuando se nos presentan cosas que son falsas o que nos perjudican, debemos de reaccionar como sociedad y no dejarnos engañar. Don Aurelio. No, perdón, todo esto en relación con los combustibles y los nuevos vehículos eléctricos demuestra una falta de sintonía absoluta de los poderes públicos con la ciudadanía. O sea, el decir que hoy un coche de 20 años, que puede estar perfectamente cuidado, que puede haber rodado muy poco, que pasa todas las inspecciones técnicas y demás, que no se le dé ya etiqueta y que por tanto ya no puede circular por ninguna parte. Pero oiga, que para eso se pasa, bueno, pues los políticos entran en eso sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Eso es una irracionalidad. Entonces, ¿ahora qué está pasando? De pronto dicen, bueno, el achatarramiento de
cientos de miles de vehículos, generaría un problema ecológico mucho mayor que el que está generando ahora los combustibles. O sea, y están dando marcha atrás. Pero la marcha atrás de esta gente es muy relativa, porque ellos no dejan su objetivo de ser ellos el objetivo principal, pero el ombligo del a mundo. partir de junio va a haber un cambio muy importante. Y todo esto viene en base... hay que echarles a estos globalistas. Y se han inventado, don Gervasio, para apoyar todas esas teorías, la Agenda 2030. Bueno. Y Europa, que se apunta a estos falsos progresismos, que es regresismo puro, que es lo que decía don Carlos. Menos libertad, están perdiendo influencia en el mundo de una manera. Y es esto, es que ¿qué son las organizaciones? Por lo que son sus dirigentes. ¿Qué dirigentes tenemos en Europa? Pues es fácil analizarlo. Y luego, claro, esos partidos políticos y estos dirigentes dicen, ¡ay! Que sale el partido tal, pero ¿cómo es posible? ¿Pero qué ha hecho usted para que no nazca ese partido? ¿Qué ha hecho usted? Claro. Es que ese es el tema. Y lo vamos a ver, ojo, en las elecciones en Cataluña, que va a haber algunas sorpresas. Bien, vamos con otro tema. ¿Nos podemos creer los datos actuales en España del paro y de otras cosas? Les dejo la pregunta. Bueno, el Servicio de Estudios del sindicato USO, por cierto, la persona que lo dirige le veo en algunos programas económicos, es una persona súper competente, ha hecho un estudio y dice que si se eliminan los efectos estacionales de Semana Santa y Feria de Abril, el número de personas desempleadas más verosímil para el pasado mes de abril sería de 3,8 millones de parados, muy lejos de los datos del gobierno que dice que son 2.600.000 y pico. Yo me creo, porque ese servicio de estudios es muy serio, a favor y en contra, y por lo tanto, y tampoco me creo al gobierno, porque nos ha mentido tanto que ya ha invadido todo. Y es que una de las cosas de mentir es que al final, cuando dices la verdad, ya no te cree nadie, ¿no? Porque claro, si uno es muy mentiroso, pues llega un punto y dice, es que ese es otro abuelo más. Igual estaba diciendo la verdad. ¿Qué le parece a usted esta información? Bueno, lo primero es que ¿usted se la cree? No, vamos a ver, los datos del paro sabemos que no son reales. O sea, sabemos que no están contabilizados los fijos y continuos. Sabemos que además se están produciendo, por ejemplo, muchas contrataciones de contrato indefinido que terminan finalizando en periodo de prueba o al poco tiempo por la falta de contratos temporales. O sea, sabemos que alrededor de los contratos hay una casuística que nos lleva inevitablemente a saber que los datos no son reales. Pero lo más triste de todo esto no es eso. Ya sabemos que los datos no son reales, pero es que incluso con los datos falsificados, que sabemos que no son los... Sí, son los peores de Europa. Son los peores de Europa. Sí. Entonces, que todavía nos valagloriemos de tener los peores datos cuando sabemos que están tremendamente maquillados, la cosa es muy preocupante. Don Aurelio. Sí, bueno, yo ya, fíjese, don Gervasio, yo ya no me centraría mucho en el número de parados. Usted ve, por ejemplo, que en las dictaduras nunca hay parados en ninguna parte. Sí. Todos trabajan, ¿no? Y aquí está pasando algo de este tipo. El problema ya viene por otro lado. Hoy, quien quiera encontrar... primero, ¿qué sectores son los que dan empleo? Pues el empleo lo da por la hostelería, y los servicios, logística, de muy baja calidad, de salarios muy bajos y tal. Y quien quiera encontrar trabajo en esos mal pagados y tal, lo encuentra. O sea, que quiero decir que hay mucha gente que está en el paro porque dice, bueno, pues si me dan un dinerillo como parado y tal, pues me va sirviendo. Entonces, el problema no es ese. La industria, ¿qué es lo que da, por ejemplo, empleo de calidad? ¿Eso cómo está? ¿En qué situación está? Pues está cayendo. ¿Qué empleo crea la industria? ¿La agricultura en qué posición está? Que podía ser un sector muy interesante, la alimentación. Usted tiene Dinamarca con grandes empresas agrícolas, lácteas y esto, ¿no? Químicas y demás. Bueno, eso en España es que casi no existe. El problema es este, ya no es cuestión de si hay más o menos parados, que casi es lo mismo. Si hoy el que quiera encontrar un trabajillo mal pagado y tal en la hostelería lo encuentra. Hoy, ¿qué está salvando la hostelería y esto? A los servicios, que es el empleo que se da en España. Pues mire usted, los trabajadores latinos. Hoy usted va a cualquier establecimiento de hostelería y ya el 50%, y creo que me quedo corto, son gente... Y que muchos se asustan de que en España no queremos trabajar. Yo creo que hay gente que quiere trabajar y que no puede trabajar, que vaya por delante. Pero hay muchos que no quieren trabajar. Hay muchos que no quieren trabajar, es decir, hay las dos cosas. Y hay necesidades en muchos sectores y resulta que
que están en el INEM, pues hay en ese sector bastante gente. 5 minutos, 2,5 para cada uno. Lo venimos diciendo, pero es que España se está convirtiendo en un país moroso, en un país ridículo en el extranjero. Los fondos internacionales que han ganado ya diferentes arbitrajes a España por el recorte de las primas de las renovables de manera unilateral por parte de España, es decir, se había ofrecido unas cantidades firmadas y luego no se ha cumplido, han detectado ya bienes de España por importe de 5.000 millones de euros, es decir, en activos mobiliarios y financieros que tiene España por todo el mundo que son embargables, es decir, que van a ponerse en marcha para embargar. Yo creo que esto es un escándalo y un desprestigio tremendo para nuestro país. Don Carlos. Sí, pero da lo mismo, porque como a este gobierno lo que hace es gobernar siempre mirando única y exclusivamente los intereses electorales, lo vemos con Israel y Palestina, sí, lo vemos con cualquier cosa, o sea, podemos poner 100.000 ejemplos. Al final siempre está todo pensado en las elecciones más cercanas o en el problema político. Que Sánchez continúe allí con el coche oficial. Exactamente. Entonces, esto, pues al final, perjudicial para nuestra economía a nivel internacional. Imagen. Horrible, pero como eso no preocupa, lo que preocupa es ganar las siguientes elecciones, aunque sea por la mínima, y reeditar el pacto multilateral. Eso es, pues ya está. Por supuesto que es una malísima noticia. Primero, no solo por el tener que devolver el dinero, que ya de por sí sería malo. Se ha devuelto ya bastante, que malo, se ha embargado. Si el problema está con la imagen de inseguridad jurídica que da un país como España, o sea, un país que no es serio, que te dice, te promete y luego incumple. O sea, es que eso es muy grave. Pero bueno, lo dicho. Don Aurelio, para acabar. En una de las últimas intervenciones del presidente del gobierno en el Parlamento Europeo fue llamar nazi a un alemán. Este alemán ha hablado esta mañana y lo está haciendo permanentemente diciendo que eso es algo inaudito, que ningún político serio puede manifestar una acción de ese tipo con respecto a un alemán ni a nadie, ¿no? Si es un estadista. Bueno, el problema aquí que tenemos en España, yo creo que hay un desprecio absoluto a la opinión pública, porque también la opinión pública yo creo que se está rindiendo, de alguna manera está cansada. Está cansada de lo que viene sucediendo. Ya no importa la proyección de España en el exterior, porque esto se ha convertido, y lo vemos con los últimos actos, esa situación de meditación de 5 días, todo esto, que España se está convirtiendo en eso que cuando se habla de la organización empresarial, dentro de las estructuras empresariales hay una que se llama la de Juan Palomo, y esto se está convirtiendo en la empresa Juan Palomo, de yo me lo guiso y yo me lo como, y la opinión pública no me importa porque yo voy a salir como a comerme el mundo, ¿no? Pues mire, tiene toda razón, y una de las claves de las elecciones al Parlamento Europeo y todo este tema, y esta es una opinión mía, exclusivamente, todo este de hablar de la fachosfera y la derecha y qué tal, es, pues ya ve como usted en Italia cómo va funcionando, no se comen a los niños crudos, los derechos sociales existen, etcétera, etcétera, ¿no? Luego es todo un montaje. Es que se va a encontrar con un Parlamento Europeo muy hostil España, va a ser un país muy aislado, y ya no va a poder hacer lo que quería el señor Sánchez en Bruselas, y entonces está preparando el terreno. Atentos a esto, es lo que yo pienso. Aquí no se da puntada sin hilo, y va a empezar a deslegitimar, las decisiones que se tomen en Europa, porque no hay barras, próximamente, al tiempo. Lo podríamos grabar. Y a partir de septiembre, que empezará a operar ya el Parlamento Europeo en condiciones, lo vamos a ver. Va a pasar de ser el Parlamento Europeo, la Unión Europea, la maravilla de todo, a ser desastre. Esa va a ser la reacción. Sí, de esta parte que no es izquierda, es una parte de populismo de Puebla, ante la composición del Parlamento Europeo. Lo van a ver ustedes, y en contra, y esto todo atizado por el foro de Davos, que está perdiendo partidos, que ve que le salen problemas, ahí tienen el follón de las vacunas, todo les está saliendo mal, porque es verdad que les está saliendo mal. Y entonces, esa impotencia, esa soberbia de este poder, lo vamos a ver. Fíjese, esto es fruto de una meditación y de aplicar la lógica, pero el tiempo nos dará o nos quitará razón. Don Carlos Pajares,
Muchísimas gracias. Un Hasta saludo. la próxima semana. Una Sí, cosa nada apunte. más, estoy de acuerdo con eso que usted dice, va a haber una deslegitimación Sí, sí, sí. total de las... Pero van a empezar a Europeas. exigirnos que paguemos la deuda. ¿Y eso quién lo salva? Sí, Habrá sí. que pagar la deuda. Habrá que pagar la deuda. No, va a ser una deslegitimación de la composición del Parlamento Europeo, porque no le gusta. Porque este es el problema que tenemos hoy en España. No me gustan los jueces, no me gustan lo otro, no me gustan lo otro. Ah, tiene que ir el tema. Pero esto todo está atizado de fuera, ¿eh? Sánchez no está en línea con Soros y con otros. No se equivoque, ¿no? Por eso el riesgo es mucho Zapatero mayor. de mediador. Hombre, bueno. Bueno, pues algo que yo les dije aquí hace tiempo, ¿quién pagaba los viajes? Ah, pues ahora nos hemos enterado que parece ser que los paga el Estado. Bueno, pues nada, eso leía yo ayer, antes de ayer. Que tengan una feliz semana, paz y bien. Gracias.